Buenos días, ¿cómo están? Shabbat Shalom. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos han escuchado y nos han seguido a lo largo del estudio de la Torah primero, ahora de los profetas, y también la bienvenida, como siempre, a Gabriel Estrada. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días, pues bien fresco. Ahora sí no estoy cansado, Memo. ¿Será porque dormimos desde las 9. tú desde las 8 y yo desde las 9? Ya desde las 8. Algo así. Algo así. Entonces, sí, hoy estamos grabando en sábado por la mañana, muy contentos, muy frescos, como lechugas, ya después de tomarnos un cafecito. Ándale. Para despertar. Hoy vamos a estar estudiando un libro, todo un libro completito. No se duerman. El libro de Abdías, Obadías, Obaya. Pues hay muchos nombres diferentes, ¿no? En hebreo es Obadya, que significa sirviente o servidor de Yah, y Yah es el nombre corto de Dios, de Yud-Kei-Vav-Kei. En inglés normalmente se escucha como Obadías, y en español Abdías. Claro, que fíjate que la raíz es la misma palabra de la expresión o la frase, bueno, de la palabra más bien Obed, que significa trabajar, ¿no? Abodá, que es trabajo, y Obed también en hebreo antiguo significa siervo o esclavo. O sea, no existe una palabra específica para esclavitud, sino que es aquella persona que trabaja o que está bajo el mando de otra. Ese es un Obed, ¿no? Y su abodá o su trabajo, pues es precisamente servir a su Ebed es esclavo, ¿no? Ebed es esclavo, exacto. Pero si te fijas, pues comparten la misma raíz. Sí, o sea, realmente la raíz es la misma. Exacto, que significaría como trabajador, ¿no? Uh-huh. Entonces, el trabajador de Dios, lo que significa su nombre. Este profeta es el cuarto de los profetas menores y pues como decíamos, su profecía es la más chiquita de todas, es un capítulo nada más. El capítulo consta de 21 versículos, ¿no? Entonces, cosa inédita, en nuestro programa vamos a leer y estudiar todo un libro. Todo un libro por una ocasión. Así que prepárense, consigan café. ¿Qué más te despierta? Una aspirina, no sé si chocolate. Chocolate. Molinillo. Bueno, sobre este profeta vamos a hablar un poquito antes de comenzar. Realmente no se tiene mucha información, no se tiene información como de qué familia viene, quién eran sus padres, como casi siempre o la mayoría de los profetas comienzan diciendo Isaías, hijo de, y que vivió en durante el reinado de tal, ¿no? De este profeta no comienza así su libro, a su libro pues se le pone su nombre porque tampoco no se tiene la información, no se sabe exactamente en dónde nació, en qué fecha nació, en qué fecha vivió, se hacen muchas estimaciones, pero a ciencia cierta no está nada de esto escrito. Lo único identificable que se tiene sobre este profeta pues es que era del reino de Judá, y los lingüistas mencionan que su nombre, este nombre del que hablábamos, Abdías, Obadías o Obadya, más bien es un apellido, ¿no? Aquí la tradición judía normalmente enseña que este Abdías es el mismo del que se habla en Primera de Reyes 18:3, del 3 al 7, creo, que era un mayordomo de la casa de Acab, un rey que estuvo reinando durante 22 años sobre Israel allá por los años 850, 870. Este rey Acab era un rey que perseguía a los profetas. Entonces, como que hay cosas que no, al menos a mí no me hacen mucho sentido. Claro. Que Abdías fuera un profeta y que estuviera trabajando para Acab, que perseguía profetas. Ahí en esos versículos se topa a ese Abdías, ese mayordomo de la casa de Acab, se topa a Elías, y Elías le pide que vaya y le avise al mayordomo, al rey, perdón, que
que ahí estaba Elías y pues dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Me va a matar. Entonces, o sea, hay cosas que como que no, a mí no me cuadran. Claro. ¿Por qué hacen eso? En muchas ocasiones, algunos rabinos, algunas tradiciones judías, no es la única ocasión en la que agarran un personaje del que no se tiene información y dicen, mira, es de este otro, del que sí se tiene información, como que no se sienten, yo creo que muy conformes o de poder admitir, ¿no? Que hay personajes en la Biblia, pues de los que no tenemos mucha información. Claro, que por el contexto y por el mensaje de este Abdías, parece ser que más bien Abdías vivió alrededor del año 586, es decir, después de la caída de Jerusalén, ¿no? Porque él precisamente dice, como los edomitas nos traicionaron, pues también van a ser castigados, ¿no? Históricamente, pues eso sucede, entonces más bien el contexto del libro nos dice que debe haber existido por ahí despuesito del año 586, pues sí, porque evidentemente que él es testigo, ¿no? de esta conquista por parte de Babilonia de Jerusalén. Digo, a mí me hizo más sentido eso, yo me imagino que a ti también. Sí. Sí, o sea, como que no cuadraría la profecía que va a dar con que haya vivido en esa otra época. Claro, en el 800 cigarras. Sí, mínimo hay una diferencia de 200 años entre esos dos personajes. Entonces, pues sí, también no solamente sucede en la religión tradicional que hay cosas que se inventan, pues también en el judaísmo, claro, ¿no? Cosas que se asumen, ¿no? Sí. No quisiera decir que se inventan, sino que se asumen y que se enseñan como un hecho. Claro, es como si dijéramos que el Pablito que clavó un clavito había sido el Pablo de la Biblia, ¿no? Sí, o sea, porque si pues se llaman igual, entonces son el mismo, pues no. Y digo, y me ha tocado ver casos que ni siquiera se llaman igual, como no sé si recuerdas allá con Moisés, que después, ya de que pasa todo el éxodo y todo eso, tiene otra mujer y tiene otra, ¿no? Pero esa mujer cierto. Y dice, no, pero era la misma. Chihuahua. Entonces, es algo más o menos común, ¿no? Que sucede en el judaísmo. Claro, además, el nombre Obed, pues es un nombre bien común y es una frase y una palabra bien común en el hebreo de esa época, ¿no? Entonces, sí, realmente a mí me da la impresión que no sabemos quién es realmente este profeta y seguramente no necesitamos saberlo, ¿no? Digo, creo que el mensaje es bien contundente y algunas tradiciones rabínicas lo sitúan hasta su mensaje como trascendente hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a ver entonces si realmente tiene algo que ver con nosotros el libro. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar este capítulo, el capítulo 1 de Abdías va a hablar sobre el orgullo y la caída de Edom, ¿no? Habíamos hablado hace 2 semanas de los edomitas un poquito. Pues este libro se va a tratar sobre ellos, sobre su reinado y sobre su caída. Oye, a lo mejor vale la pena aclarar, ¿no? La diferencia entre la tradición askenazi y sefardita, porque a lo mejor habrá gente que se puso a buscar la Haftará para estudiar y luego se dieron cuenta que algunas páginas mencionan a Oseas, ¿no? Sí. Bueno, pues adelante. Bueno. Sí, en la tradición askenazi, Memo, se estudia Oseas 11, 7 y 12, 12. Le recomendamos que lean una leída. El mensaje está muy interesante y habla específicamente sobre Efraín. Y la tradición sefardita, como decías tú, se va directamente sobre Abdías 1. Entonces, hay nada más para los que se pusieron a buscar porque quisieron leer o estudiar un poquito antes y comparar los comentarios, pues sepan que es la razón por la que Memo nos obligó a estudiar Abdías, Obadía iba a decir, porque dijo, yo soy sefardita y háganle como quieran. No, pero la semana pasada que estudiábamos Oseas, les recomendamos que leyeran desde el capítulo 11, del 11.1 al 12.22, que es donde comenzaba la porción pasada, para que tuvieran más contexto. Entonces ya. Pues qué bueno. Está bien, jefe. Qué bueno si alguien lo leyó.
Yo sí lo Ah, leí. bueno, yo también. No, ya, perdón por el brevario cultural. Y, sí. Y esta porción de la Haftará de los profetas va de la mano de la porción de la Torah llamada Vayishlach, que hablaba ya sobre el, la parte cuando va huyendo Jacob ya de su suegro, y se va a topar con su hermano Esaú en el desierto, que hay esa lucha con un enviado, con un ángel, que es cuando su nombre va a ser cambiado de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Hay el encuentro con su hermano, y después ya del encuentro con su hermano habla ahí sobre el reino de Edom y 13 reyes que tuvieron antes de que hubiera rey en Israel. Sobre todo ese contexto es de lo que se trata la porción de la parasha. Ahí pues hay links en el estudio de esta Haftará para que si no lo han escuchado, pues se den un tiempecito, como 1 hora 10 minutos creo, y estudien por allá también la parasha, muy, muy interesante. Y pues va a comenzar entonces esta Haftará diciendo el versículo 1, el capítulo 1, el único capítulo del libro. Dice: hemos oído una noticia de parte de... y aquí lo que dice en hebreo es Adonai Yud Hei Vav Hei, Adonai Dios. En algunas versiones dice Señor Dios, o Señor. ¿Por qué quiero hacer aquí un poquito de hincapié? Porque normalmente en el español, por ejemplo, cuando viene el nombre de Dios escrito en el hebreo, por lo general se traduce como Señor, y casi siempre ¿cómo se llama? Las letras mayúsculas. En esta ocasión viene Señor con letras minúsculas y luego Dios con letras mayúsculas en algunas versiones, ¿no? Depende de qué versión se esté leyendo. ¿Y por qué viene así? Pues porque también la palabra Adonai, que significa realmente Señor o mi Señor del hebreo, pues también a veces es utilizada, ¿no? Esta es una de esas ocasiones que la palabra Señor o mi Señor sí es utilizada, por eso está en minúsculas, y la palabra Dios, que en algunas versiones viene con mayúsculas, pues ahora está haciendo las veces del nombre del tetragramatón que está en el hebreo, ¿no? Dice, entonces, bueno, recibe noticias de parte de Dios, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. ¿Contra quién es ella? Pues está hablando contra la nación de Edom, ¿no? Y por eso también se refiere como femenino, porque pues es toda la nación. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom, ¿no? Y ya va a empezar a decir qué dice sobre esa nación, sobre ese reinado de Edom. ¿Quién es Edom? Habíamos comentado hace 2 semanas, y también pues en el estudio anterior, los edomitas son los descendientes de Esaú, ¿no? Del hermano de Jacob. De ahí pues tiene mucho que ver, mucha relación que esta porción de los profetas pues esté relacionada a la porción de la parasha que estudiamos hace un año. Entonces los edomitas, que vienen de la palabra rojo, son toda esa descendencia de ese hermano de Jacob, que ¿dónde estarán en la actualidad? Estábamos platicando hace ratito, pues hay muchas teorías, y pues es eso, ¿no? Son teorías. Realmente, ¿dónde están? Pues quién sabe, ¿no? Al igual yo creo que dónde estarán las 10 tribus de Israel, las 10 de las 12 tribus de Israel, dónde estarán regadas en el mundo. Pues también hay muchas teorías, hay algunas que se dicen que ya se encontraron, pero realmente no sabemos, y yo creo que lo vamos a saber pues en un futuro, esperemos no muy lejano, ¿no? Que ya nos pueda decir el maestro, el enviado de Dios: pues mira, tú sí eras de una tribu, o tú ni eras de una tribu, y si no somos, pues ojalá que seamos injertados al menos, y también pues vamos a saber quién es este pueblo de Edom, ¿no? De aquí en esta porción del profeta vamos a ver que, como muchas profecías que hemos estudiado,
aplicaron en el pasado, muy probablemente aplican en el presente y casi seguro que van a aplicar en el futuro. Aquí vamos a ver que va a hablar sobre este reinado de Edom que lo va a terminar, y vemos que eso sí ya pasó, pero también dice que en los tiempos por venir lo va a aniquilar por completo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que definitivamente debe de estar en algún lugar, ahorita en la actualidad, tal vez no como una nación, o tal vez sí, pero Tal vez como una religión. ajá, o sea que por la tradición judía, muchas ramificaciones de la tradición judía identifican a Edom como Roma, ¿no? Porque se parece mucho el nombre en hebreo, y algunas otras cuestiones también, como platicábamos ahorita hace ratito fuera del programa, pues se identifica que los edomitas, después de esta profecía, o sea, cuando son destruidos, pues algunos de ellos se van y se identifican que se fueron a naciones de Europa. Ahí, si quieres platicar un poquito de lo que te está haciendo estallar tu cabeza. Sí, fíjate que me gustaría explicarlo en contexto porque casi podemos ir viendo la historia de los edomitas precisamente en este capítulo 1. El verso dice: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado eres tú mucho, ¿no? Y obviamente la expresión hay naciones, ya sabemos que es la palabra goim, que significa gentiles. Entonces, en esa época histórica, muy particular en la que está escribiendo Abdías, pues ellos serán despreciados por varias naciones, ¿no? Precisamente hay que recordar que ellos se habían ubicado, o sus descendientes, en los montes de Edom, ¿no? Que están situados en la actual Petra precisamente. Y ellos convivían junto con otro grupo o un pueblo llamado los nabateos. Entonces, fíjate qué interesante, Memo, porque nadie los quería. Israel, ¿por qué no los quería? Pues porque era precisamente descendientes de Saúl. Hay que recordar que sus hijos se mezclan con otras naciones, nacen prácticamente tanto los moabitas como los amonitas, ¿no? Entonces estos pues eran despreciados por Israel. Babilonia también los despreciaba porque pues se les hacía poca cosa, no eran muy estudiados o muy versados en ciencias o ni nada de esto, ¿no? Entonces tampoco los apreciaban. Finalmente ellos terminan haciendo una alianza con Babilonia precisamente para atacar Jerusalén. Por eso comentábamos hace rato que parece ser que todo el contexto indica que ellos, el profeta existe o está dando su mensaje precisamente en el contexto de las guerras babilonias. Otra cosa bien interesante, Memo, es que este tipo de redacción que estamos leyendo, y de hecho muchas expresiones y muchas de sus palabras se repiten casi exactamente en la profecía de Jeremías, específicamente en el capítulo 49. ¿De qué habla el capítulo 49 de Jeremías? También de la destrucción de Edom. Es decir, ya tenemos dos testigos de que el mensaje sí fue dado por Dios, ¿no? Y además muchas de sus frases o palabras pues, son idénticas. Entonces, bueno, pues total, evidentemente esto hace que Israel esté en contra de los edomitas, pues porque se están aliando con los babilonios, que eran enemigo natural. Israel se había estado aliando con Egipto, él había puesto sus esperanzas en que Egipto lo iba a defender de Babilonia. Sin embargo, Babilonia llega a arrasa no nada más con Israel, sino también con Egipto, y en un momento posterior, ¿no? Después de la conquista, unos 4 años después de la conquista de Jerusalén, también arrasa con los edomitas, es decir, los mismos que se habían puesto en contra de Jerusalén, ¿sí? Son los que también se terminan convirtiendo en esclavos de los babilonios, ¿no? Entonces, no sé si quieras que leamos el verso 3, ¿no? Sí. Dice, verso 3, la arrogancia de tu corazón te ha seducido, tú que moras entre las hendiduras de la roca, asentado en la altura, el que piensa en su corazón, ¿quién podrá hacerme bajar a tierra? Y este tema es muy interesante porque como que vive entre las hendiduras de la roca, ¿no? Para aquellos que han estudiado algo sobre una ciudad que todo el mundo quiere visitar, por cierto, llamada Petra, ¿no? Ellos habitaban precisamente en esta zona que está al sur de la actual Jordania. Entonces, si tú vas, Memo, a Petra,
Es muy interesante porque tienes que caminar por un como tipo pasillo que fue hecho entre la roca, ¿no? La única manera de entrar a Petra es por un pasillito, ¿no? En el que caben 4 personas así una al lado de la otra, es decir, no es muy ancho, al contrario es angosto más bien. Entonces tú tienes que caminar un buen tramo. Entonces es un lugar que es muy sencillo de defender, Memo, porque no puede entrar un gran ejército. Entonces, al que va entrando, pues se lo iban acuchillando y pues nunca conquistaban Petra. Además, Petra era una ciudad en la que se calcula que existían más o menos entre 3,000 y 5,000 habitantes. Imagínate todos viviendo en casas de piedra. El tipo de roca que existe en ese lugar, pues permitía que tú rasparas la roca y fueras haciendo ahí tu casa, ¿no? Es tan amplio que cuando uno va a Petra, la visita y te dicen, bueno, es que hay 2 tours, Petra Grande y Petra Chico. Y el Petra Chico está más alejado, y no es que esté alejado, en realidad, vamos, tienes que ir en carro, pues, y es como media hora, pero más bien la razón es que no se ha terminado de descubrir toda el área que los edomitas ocupaban. Y bueno, pues precisamente como dice el verso, ellos decían, no, pues aquí cuándo nos van a conquistar. Sin embargo, cuando llegan los babilonios, pues sí los conquistan, ¿no? Los conquistan y entonces hacen que ellos se vayan moviendo más hacia el norte, y entonces los nabateos llegan, ¿no? A Petra, conquistan todo, y los nabateos, fíjate, esas grandes fachadas que están hechas en la piedra, ellos las cambian. Después vienen los romanos y las vuelven a cambiar y ponen Artemisa y otros dioses ahí, ¿no? Total, fue una zona en la que se hizo un desorden. La parte importante es que se cumple literalmente lo que está diciendo el verso 3, ¿no? Ellos decían, no, pues nunca voy a salir de aquí porque pues estoy bien fortalecido, ¿no? De aquí nadie me va a bajar. ¿Cómo se reflejaría esto, Memo, en la actualidad? O qué parte de esta profecía del verso 3 podría aplicar a nuestro tiempo. Entonces podríamos decir que si bien habría que ligar para Pues entender. hay que ver que quienes tienen un carácter así, ¿no? Soberbio. Exacto, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, para eso vale mucho la pena que conectemos esta profecía con la parashá, ¿no? De esta semana, que dice que Esaú en realidad representa a Europa. Esa es la parte que todavía no he logrado conectar históricamente de dónde saca la enciclopedia judía eso, pero ellos dicen, no sé si recuerdas que en la parashá Jacob pelea con un ángel, ¿no? Si ustedes leen algunas de las porciones de la parashá, dicen que este ángel, algunos dicen que es Esaú, otros dicen que es un ángel, otros dicen que es el ángel de Esaú, ¿no? Que es cuando le lastima la cadera y entonces le cambia el nombre. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que en el judaísmo la tradición explica que en realidad a Esaú, ¿no? Y a Edom, por supuesto, le fue dada la primogenitura en este mundo, pero a Jacob le fue dada en el mundo venidero. Entonces significa que ciertamente Jacob va a tener la primogenitura, pero en el reinado milenial, no antes, es cuando va a tener el liderazgo espiritual. Y mientras tanto, mientras eso sucede en este mundo, en este sistema de cosas, como dicen los testigos de Jehová, va a ser Esaú representado por Europa, ¿no? Quienes tengan la primacía. Esa es una interpretación que es muy interesante, pero pues ¿quién se atrevería a decir hasta hace algunos años, Memo, hasta hace 3 años, 2 años, 1 año a lo mejor, que de alguna manera Europa perdería el liderazgo mundial? Pues nadie, ¿no? No. O sea, él diría, oye, pues está en la roca, pues él es el que controla la economía, es el que controla la política, ¿no? Incluso me atrevería a decir que a lo mejor un poco más que Estados Unidos. Vamos, tú sabes la fuerza y el poder que ha tenido incluso el euro, a pesar de que la comunidad europea se encuentra en crisis. A pesar de eso, pues el euro es una moneda muy fuerte. Sin embargo, con los acontecimientos del último año, Memo, ¿quién puede pensar, no, si a lo mejor algo podría suceder ahí con algunos terroristas que lleguen y que muevan todo el orden político y económico que hay? Pues podría ser, ¿no? El punto es que nadie se atrevería a pensar quién se podría levantar contra los europeos. No sabemos, ¿no? Hasta ahorita no estamos tan seguros, pero pues podría reflejar este verso 3 mucho de la actitud que los europeos puedan tener, si es que los europeos son los descendientes de los edomitas.
Y nada más, digo, para complementar lo que comentabas ahorita sobre Petra, sobre esa ciudad que está allá pues por Jordania, también allá por el desierto del Negev. En hebreo, esta palabra Petra pues es ya una palabra griega, ¿no? En hebreo la palabra que se utiliza para Petra es Selah, que es roca, igual. Y hay un evento ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 14, versículo 7, que está hablando sobre precisamente los edomitas y sobre esa ciudad de Selah, ¿no? Que dice, él mató a 10,000 de Edom en el valle de Sal, allá, pues, en el valle que está ahí por el Mar Muerto. Así es. Dice, y tomó a Selah en batalla y la llamó Joctel. Ahí pues esa Selah, esa ciudad de Selah, muy seguramente está hablando sobre la que actualmente conocemos como Petra, ¿no? Claro, y fíjate, otra cosa sucedió ahí cuando Israel iba en el desierto antes de que entrara a Canaán. Precisamente estos fueron los que le prohibieron el paso, man. Los que dijeron, oye, pues aunque sea, déjanos pasar ahí para no darle toda la vuelta al desierto. Y ellos dijeron, no te dejamos pasar. Oye, pero no vamos a tomar nada, ni tu agua, es más. Y dijeron, no. Entonces, ha habido esta controversia, este conflicto entre Edom y los israelitas, pues es milenial, ¿no? Es como ese celo, más o menos, ¿no? Entonces, podemos rastrear este celo entre Jacob y Esaú, lo hemos reflejado entre los israelitas y los edomitas cuando van pasando por el desierto, lo vemos durante las épocas babilonias, y si los descendientes de Edom están en Europa, lo vemos hoy, precisamente. Entonces, versículo 4 dice, o sea, está hablando de eso, ¿no? Sobre el carácter soberbio, el decir, pues aquí nadie nos va a poder tocar. Versículo 4, pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, afirma el Señor, ¿no? Fíjate, aunque estés hasta arriba. Sí, fíjate cuánta información hay escondida en un verso, ¿no? Dice como águila. ¿Qué te recuerda esta expresión como águila? Dice, cuando ustedes ven, si ustedes no guardan estos mandamientos, imperio, ¿no? Exacto, el águila dice, habrá una nación que vendrá como en alas de águila, que no habla su idioma y los destruirá. Evidentemente esta es una referencia a Babilonia. Sin embargo, aquí dice como si fueras un águila. No, tú no vas a ser el águila. Pues sí, en las guerras babilónicas precisamente, ¿no? Que Babilonia, ¿a quién adoraba? A las estrellas, ¿no? Ellos son los que inventaron la adivinación a través del zodiaco, o tenían un montón de dioses. Entonces, por eso le dice, si te enaltecieres, aún entre las estrellas, ¿no? Incluso si te aliaras con Babilonia, desde allá te voy a bajar. Y eso es exactamente lo que sucede en las guerras babilonias, ¿no? Como decíamos ahorita, Babilonia llega, arrasa Israel, luego Egipto y después arrasa con Edom. ¿Qué le pasa a Edom? Los obligan a convertirse al judaísmo. Entonces, los obligan a convertirse al judaísmo. Entonces, en la época del segundo templo, ¿no? 300 años después, 380 años después, pues ya están integrados completamente en la sociedad judía. Sin embargo, Memo, pues siguen teniendo ese celo, ¿no? Sigue habiendo ese celo entre unos y otros. De hecho, muchos de ellos, cuando se presenta la guerra contra Roma en el año 70, ellos se habían integrado a los celotes, ¿no? Que eran estas personas pues populares que querían ir a la guerra contra Roma, pero no porque estuvieran muy unidos con Judá, sino más bien por la traición que les habían hecho los romanos 400 años antes. Y muchos de estos, pues, una vez que están en la sociedad judía de la época del Segundo Templo, tratan de sobresalir pues, por encima de los judíos, que también son sus enemigos. En otras palabras, los edomitas están peleados con todos, ¿no? Y pues sí, uno de los descendientes de los edomitas es precisamente Herodes, ¿no? Herodes, el que hay que recordar ahí que Herodes, pues él quiere ser rey de Israel y pues casi lo es, ¿no? Sin embargo, los judíos no lo aceptan porque dicen, no, pues ustedes son conversos y la Torah es muy clara diciendo que el que sea rey o Mesías tiene que ser nacido de Israel. Entonces tú no eres nacido de Israel, entonces no puede ser. Él hace su conversión, se hace la circuncisión. Imagínate una circuncisión en esa época, ¿no? Ouch. No, ¿cuál anestesia? No, la anestesia no tiene más de 80 años.
Entonces, pues él se anima con tal de que lo acepten y pues no lo aceptan. Se casa con una judía, tiene hijos judíos y siguen sin aceptarlo. Está medio loco, termina matando a su esposa, a sus hijas. Total, es un desorden por ahí, ¿no? Entonces, por más que se ha esforzado Edom, por más que se ha enaltecido, por más que ha hecho alianzas, no puede, ¿no? Entonces, también de eso habla mucho en diferentes momentos de la historia, el verso 4. Ok, verso 5 dice, si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? O sea, como diciéndole, ¿no? Y tú no robas nada más lo que necesitan, ¿no? Sino arrasas. Pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algunos racimos? O sea, esas preguntas retóricas las está haciendo como diciendo... Van a arrasar, ¿no? La destrucción va a ser total. Exactamente. Dice, pero ¿cómo registrará Esaú? ¿Cómo rebuscará sus escurijos? Sí, y eso sucedió muchas veces en la historia. Fíjate que incluso Alejandro Magno, Memo, vivió en la ciudad de Petra. O sea, fue saqueada tantas veces esa ciudad. Versículo 7. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, ¿no? Como decías ahorita. Te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia, ¿no? Híjole, este verso, Memo. Te podría mencionar aquí a Francia, Alemania. Por decir algunos. Por decir algunos, ¿no? O sea, imagínate, tus mismos amigos van a hacer trampas contra ti. Uh-huh. De verdad no sé si es necesaria la explicación. ¿Quiénes le han...? Y yo quiero ser bien cuidadoso con este comentario porque yo no quiero que se malinterprete. El tema de los refugiados sirios, definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? En que necesitas apoyar a la gente que no tiene casa porque en sus países viven en guerra, pero no sabemos quiénes entraron, Memo, a Alemania, ¿no? Y Alemania era precisamente el país que con más brazos abiertos recibió a esos refugiados. Incluso la gente común se iban a recibir a la gente con cartelones, con comida, con agua, les daban bienvenidas. Y hoy Alemania está participando en una guerra contra el Estado Islámico. Y pues la pregunta es, ¿cuántos del Estado Islámico se filtraron en Alemania, no? Francia, el país más islamizado de Europa, hoy también está atacando al Estado Islámico en Siria, que por ahí incluso ha bombardeado pues hospitales, y hay fotos de niños, ¿no? que yacen entre pues ahí entre las piedras de los edificios que quedaron. ¿Te imaginas tú el odio que esto está generando contra estos países, Memo? Claro. Sí. O sea, ¿te imaginas lo que va a pasar después, lo que vamos a ver en algunos meses? Uh-huh. Entonces, pues aguas. Yo creo que es un mensaje bien claro, ¿no? Por algo yo creo que está en este orden, incluso la Haftará, son cosas para pensarse. Y sabes, bueno, ahí dice, ¿no? Y es que Edom ya no tiene inteligencia, en el versículo 7 al final, ¿no? ¿Tú conoces o sabes de algunos que hayan sido sabios o alguien que haya sido algún inteligente y que haya sido de Edom en la Biblia? Ándale. Bueno, ¿sabías que los historiadores dicen que el libro de Job, que ese personaje del que no se tiene mucha información, Job, que algunos dicen pues que fue el primer libro escrito, bueno, Job empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, dice que él era una persona que vivía en la tierra de Uz, ¿no? Esa tierra de Uz, pues se menciona varias veces en la Biblia y en algunas ocasiones es relacionado con el reino de Edom, ¿no? Esa tierra de Uz, o con Jordania a veces, o también con Petra. Y estaba escuchando un lingüista que decía que ya ves que pues toda la historia de Job pues va narrando acontecimientos que van sucediendo y llega un punto en el que hay un diálogo entre Job y sus tres amigos. Bueno, ese diálogo entre Job y sus tres amigos, el lenguaje no es hebreo, el lenguaje los lingüistas lo identifican como un dialecto edomita. Entonces hay alguna probabilidad, no lo estoy diciendo que así sea,
pero algo nos puede decir que tal vez Job fue edomita. Bueno, eso tiene entonces un montón de sentido con el libro, Memo, porque las preguntas que hace Job son preguntas que cuando uno las lee dice casi, Dios, Job merece que le respondas, ¿no? Uh-huh. Y entonces Dios en vez de responderle le deja dudas. Sí. ¿No? Sí, entonces, sí. de hecho no le contesta, incluso la respuesta es bastante ruda, ¿no? Le dice, bueno, ¿y tú quién eres para que me preguntes estas cosas, ¿no? Sin embargo, con Israel, pues con Israel Dios es bien condescendiente y le habla y le explica y le dice, ¿no? El libro de Proverbios le explica prácticamente cómo Dios creó primero la sabiduría para después a través de la sabiduría crear al mundo, ¿no? O sea, la sabiduría, la luz. Pero cuando Dios le habla a Job acerca de la sabiduría, le dice, ¿sabes tú cómo creé primero la sabiduría? ¿Sabes tú exactamente en qué momento? Y nunca le explica nada, ¿no? Entonces, como dando a entender, Edom no va a recibir las respuestas, ¿eh? Eso no significa que Dios no reconoce que Job está en lo correcto, ¿no? De hecho, le dice, ora por tus amigos porque tus amigos dijeron mentiras, tú eres el que estás bien. O sea, le da la razón, pero no le da la explicación. Claro, y es su siervo, ¿no? O sea, digo, al principio Dios lo reconoce como tal, pero le niega ese conocimiento. Le da preguntas en vez de darle respuestas, ¿no? Entonces, parece ser que dentro de la mente de Dios, en Edom no hay entendimiento, aunque en algunas ocasiones pueda parecer justo. Qué interesante. Así es. Está interesante. Bueno, seguimos. Versículo 8. Pregunta a Dios, dice, ¿acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Por la violencia hecha con tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre, ¿no? O sea, ahí como que da la razón de por qué Dios está mandando ese mensaje tan fuerte, porque pues realmente es un mensaje muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, y los voy a destruir hasta acabar con todos. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues aquí dice en el versículo 10, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, ¿no? Exacto. Dice en el versículo 11, en el día que te mantuviste... Pues, no se ha cumplido. Uh-huh. No, eso no se ha cumplido. Realmente podemos rastrear todavía la existencia de los idumeos o edomitas hasta el año 70, ¿no? Entonces, ahí andaban todavía. ¿Dónde estarán ahora? Volviendo a la pregunta original que tú habías hecho, esto no se ha cumplido, entonces lo vamos a ver en el futuro. Yo creo que pues cabe ahí que se estudie un poco más, a ver qué le pasó a los edomitas, dónde están ahora, cuáles son las teorías, ¿no? Dónde dicen que están. Algunos dicen que están en Europa, como en la enciclopedia judía, otros dicen que son los judíos askenazis. Me da mucho respeto esa teoría, la verdad, no me atrevería a decir que es verdad, porque caería yo en el pecado del chisme y la conjetura. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Así es. Versículo 11. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suertes, tú eres como uno de ellos. Exacto. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia, ¿no? Y híjole. Pues me recuerda mucho a Proverbios. Claro. Proverbios 24:17 que dice que no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Ahora, otra cosa, Memo, es, y aquí es donde deberíamos de aterrizar este mensaje en un lugar más, ¿no? Si fuese cierto que los edomitas participaron en la revuelta contra Roma, si fuese cierto que los edomitas fueron absorbidos por Europa y están en Europa, si fuese cierto, Memo, que a América vinieron los judíos, ¿no? Y los descendientes de judíos escondidos en toda Europa, podría significar entonces que hay edomitas en América Latina, por ejemplo. Podría significar que cualquiera de nosotros somos descendientes de los edomitas. Pudiera ser, ¿no? En ese caso tengamos mucho cuidado sobre todo para los antisemitas, ¿no? Tengamos mucho cuidado de burlarnos cuando Israel es atacado. Aguas. Así es. Uh-huh. Entonces eso también aplica para nosotros, ¿eh? Desde luego.
Y el mensaje está claro, ¿no? Sí, es la Torah, ¿no? O sea, no te burles de cuando tu enemigo tropieza. Ujú. Y sobre todo, digo, a lo mejor estaba ayudando a los que atacaron o a lo mejor simplemente pues nada más no metió las manos. Y se rió y dijo, ándele para que se le quite. Pudiera ser. Cosa que vemos bien seguido en la actualidad bien seguido, ¿no? Versículo 13 sigue diciendo: no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad, no debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad, y no debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad, ¿no? O sea, que no nada más, o sea, aparte de que se burló y se rió y no hizo nada, pues aprovechó y saqueó también, ¿no? Metió la mano, sí. Y sigue diciendo: no debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían, y no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Oye, me recuerda a esta periodista, Memo, que le metió el pie a un padre sirio que iba huyendo con su hija en Francia, si no me equivoco, ¿no? Que estaba tomando la periodista fotografías de los refugiados que van huyendo, y entonces de repente le mete el pie a un papá que va cargando a su hija, ¿no? Fue expulsada esta mujer, si no me equivoco, es francesa. Pero es esa la actitud, ¿no? O sea, ¿podríamos decirle esto gandallismo, Memo? Sí. Bastante, ¿no? Claro. Pues aguas, como dice Memo, el gandallismo no es kosher. No, para nada. Y lo malo es que está en todos lados. Está en todos lados, exacto. Bueno, versículo 15. Porque cercano está el día del Señor. Hoy, contra todas las naciones, el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Yom Yud Kei Vav Hei, Yom Jehová. Pues yo creo que es una frasecita o un que normalmente el cristianismo dice, no, pues eso es nomás del Nuevo Testamento, ¿no? Y está hablando de algo que nada más aplica a nosotros, a la iglesia cristiana y punto. Bueno, pues ese día del Señor, Yom Jehová, pues no se ve pues en el Tanaj en muchas ocasiones, muchos profetas hablan sobre él y pues no es algo tan, muchos decimos, no, ya que venga el día del Señor, no sabemos lo que estamos pidiendo. Claro que sí hay que pedir que llegue, pero hay que estar preparados, ¿no? Porque que dice va contra todas las naciones y podemos pensar, ¿no? Bueno, va contra todas las naciones, pero no contra su pueblo. Pero también hay que acordarnos que el juicio, ¿dónde comienza? En casa. En casa. Claro. Sí, fíjate que Jeremías, Memo, dice, ustedes dicen día del Señor, que ya venga el día del Señor. Y lo dice Jeremías, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. El día del Señor es terrible porque es un día de juicio precisamente. Y qué interesante que precisamente en el cristianismo pues se espera el día del Señor. No, es como, ya viene el día del Señor, vamos a ser salvos. Sí, por supuesto que vamos a ser salvos, pero no sin antes un juicio. Entonces, desafortunadamente, por ignorancia, por no estudiar o por lo que sea, seguimos cumpliendo las profecías al pie de la letra. Sí, así es. Esta semana puse una publicación sobre el llamado rapto que enseña la iglesia cristiana y si vieras tantos comentarios que me dejaron, que la verdad ni quiero contestar muchos porque pues entras en peleas y disputas, que pues no es el caso, sino pues simplemente yo estoy poniendo ahí lo que dice la Biblia, y ya cada quien pues lee lo que entiende, ¿no? Pero sí, o sea, se piensan miles y miles de cosas diferentes y pues como decías, ¿no? O sea, ya que venga, espérate, estudia para que veas qué significa. Claro. Sí, y no es que yo diga, no quiero que venga, ¿no? Exacto, sí, no, claro, ¿qué más quisiera uno decir? Oye, no quiero pasar la tribulación, pero pues no es lo que yo quiera, ¿no? Que eso es a lo mejor la parte que la gente no se le olvida, ¿no? Y sobre todo, me voy a decir una cosa, ¿no? Digo, la verdad no he tenido oportunidad de leer tu artículo, pero el tiempo señalado está corriendo y una de las interpretaciones es, bueno, el rapto va a suceder antes o después de la tribulación, y muchos dicen, no, pues va a ser antes, ¿no? La mayoría, y la mayoría dice esto, Memo, pues porque nadie quiere pasar la gran tribulación. Esa es la verdad de las cosas. Digo, yo no la quiero pasar. Si me preguntas, si me dieras a escoger, Memo, pues te diría, no, la verdad no la quiero pasar.
Pero ¿no ha sido el pueblo elegido por Dios siempre sujeto de tribulaciones? Pues claro. No de las plagas, ¿no? Porque también la gente se me confunde. Entonces a nosotros nos van a caer las piedras. Y no. Eso lo vemos desde Egipto, ¿no? Se sintió tribulado, se sintió preocupado Israel. Siempre ha sucedido. Pero Dios siempre ha protegido a Israel también, ¿no? Aquí el problema con la teoría de que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación es que se le está acabando el tiempo. O el rapto sucede en los próximos meses o en los próximos 2 años, o chicos, les aviso, ya no se fue. Es que ya vemos que la profecía se está armando frente a nuestros ojos. Claro, sí. Entonces se le está acabando el tiempo a esa teoría. Ojalá nos vayamos, ojalá, Memo, hubiera un rapto que nos va a hacer evitar todas esas situaciones que estamos viendo, los musulmanes radicales conquistando al mundo occidental. Ojalá, Memo. Pero no es tan seguro. Y ahora que por ejemplo, pues ya están también diciendo que van a venir a México, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea que tú dices, no, impensable, ¿cuándo van a venir? No nada más dicen que van a venir a México, ya nos amenazaron, dicen, ustedes están ahí a un ladito de Estados Unidos, atáquenlo o van a ver lo que les va a pasar. Y hemos visto que el Estado Islámico, si bien es cierto, está siendo medio desmembrado en Siria, pues todos los refugiados están en todos lados. Ya están en todos lados. Exacto. Claro, o sea, ahorita, ¿cómo bombardeas el Estado Islámico? ¿A dónde avientas la bomba? Sí, ya salieron a lo mejor la mayoría. No, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto fotos de tipos que estaban en el Estado Islámico con la cabeza en la mano y luego los vemos en Europa felices con sus hijos, ¿no? Aguas. Uh-huh. Bueno, seguimos leyendo, estamos en el versículo 5, decía, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y pues ojalá que yo no sea edomita. Esperemos que no. Y si somos, pues que nos arrepintamos. Sí, o al menos las actitudes edomitas, pues arrepentirse. Digo, a ver si en algo nos cuenta eso. Claro. Versículo 16. Pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero entonces el pueblo elegido sí bebe de la copa de la ira de Dios. Ya te entendí, mi amor. Uh-huh. Todos. Nadie se salva entonces. Bueno, a menos que tenga un pacto especial. Claro. Cristianismo, ¿no? O algo así. Sí, pudiera ser, a lo mejor. Sí, pudiera ser, ya la historia nos dirá. Sí. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones, y los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama. Pero en la casa real de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre la descendencia de Esaú. El Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, lo ha dicho. Híjole, bueno. ¿Qué significa esto, Memo? Y está hablando, pues ya después, ¿no? De lo que nadie queremos pasar, y cómo los descendientes de Jacob y los descendientes de José van a volver a estar ahí, ¿no? Y no está hablando solamente de los judíos, sino de la descendencia de Jacob, de todos los que estén regados en las naciones, ¿no? Claro, ¿y por qué se hablará o por qué se distinguirá la casa de Jacob de la casa de José? ¿Por qué será? Buena pregunta, sobre todo porque realmente no recuerdo otro verso en la Biblia en el que se habla de la casa de José. Se habla de la casa de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá, pero nunca de la casa de José. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? La casa de Jacob pues, son las 12 tribus, pero la casa de José está representado por un primogénito, que es Efraín. Entonces, el juicio a las naciones definitivamente está precedido por el despertar de Efraín. Uh-huh. Sí, que es algo que también ya estamos viendo, ¿no? Claro, sí. Sí, todos aquellos que están volteando a ver a ese Dios, a ese único Dios, y que empiezan a
a querer regresar a él, pues como que algo tiene que ver, ¿no? Claro, o sea, tus seguidores de Facebook. O sea, los seguidores de Buscando lo Escondido. Ya entendí, man. Y de muchos otros, claro. Muchísimos sitios, ¿no? Entonces algo se está viendo y pues, ¿qué quiere decir eso? Que ya merito, que el juicio está cerca, ¿no? Como decían, como han dicho muchos y como decían allá los seguidores de Jesús, el reino de Dios está cerca. Y ya está aquí entre ustedes, ¿no? También decía. Uh-huh. Versículo 19 dice: los del Negev poseerán el monte de Esaú y los de Cefelá poseerán Filistea, los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad, ¿no? Versículo 20: los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Serpetá, y los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y eso pues son cosas que ya vemos, ¿no? Un poquito en la actualidad. Todos esos judíos de España que son los que se conocen como sefarditas, pues que ya estén viviendo allá por las ciudades del Negev, pues nos dice que obviamente faltan mucho, pero ya se está empezando a cumplir. Pues te voy a decir que no falta ni tanto. No sé si viste las noticias. Esta semana Israel acaba de anunciar la creación de 3 nuevas ciudades. Adivinen dónde. En el Negev, ¿no? Órale. Y la pregunta es, ¿y los sefarditas y Sefarad? ¿Pero a poco Sefarad ya existía en España en ese entonces? ¿O por qué se menciona Sefarad? ¿No? Bueno, resulta que Sefarad, Memo, en realidad no está tan relacionado con España, al menos desde el punto de vista lingüístico. En realidad, Sefarad era una localidad situada en Asia Menor, es decir, allá por Turquía, llamada Saparda, ¿no? Con el exilio babilonio, varios judíos se fueron hacia Saparda, y cuando viene el año 70 y la guerra contra Roma, estos separdianos, ¿no? Sefarditas, se van a vivir precisamente a la región de España y Portugal, ¿no? Eso es un punto, estaban ahí en un punto intermedio entre ambos. Y entonces ellos cuando llegan dicen, no, pues este es el nuevo Sefarad, ¿no? Este es Sefarad, y de hecho el nombre original de España pues era Sefarad, así tal cual. De hecho se puede rastrear esta historia desde la salida de Egipto. Dice que algunos de los que salieron de Egipto se fueron directamente a esta zona. Por eso cuando viene la guerra contra Roma dicen, bueno, pues hay un lugar donde hay judíos, hay descendientes, y se van precisamente hacia allá. Entonces, otra vez, ¿no? Parece ser que la profecía de Obadía o de Abdías nos hace recordar toda la historia de Israel, ¿no? Y nos recuerda que esta tribu o estos habitantes de Saparda o Safarda se fueron a España, y después con el tiempo y con la Inquisición española terminan huyendo hacia América. Entonces, definitivamente esta es una clase de historia, es una clase de ubícate quién eres, ¿no? Hacia qué lado en quieres 21 ir. versículos. En 21 versículos. Está tremenda esta profecía. Así es, sí que la pasamos de largo, ¿no? Luego a veces ni la encontramos en la Biblia, ¿no? Sí. De tan chiquita que está. Y ya para terminar con esta profecía, con este libro y con este estudio, el versículo 21, está hablando pues ya sobre la restauración, ¿no? Sobre la restauración del pueblo de Dios, y el versículo 21 termina diciendo: y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor, ¿no? El reino será de Yud-Heh-Vav-Heh. Órale. Y con eso terminaría nuestro estudio de esta semana. Pues estuvo bien interesante, ¿no? Y esperemos que nos dejen ahí comentarios sobre a ver qué han estudiado, qué han visto, qué han investigado sobre el paradero de Esaú. Exacto, y de los sefarditas y de todos los demás, ¿no? Para los que todavía no, a lo mejor hay alguien que no sabe esa información, búsquense la lista de apellidos sefarditas, a lo mejor el de ustedes está por ahí. Uh-huh. Muy seguramente. Exacto.
Un saludo a Naomi. Ya se escuchó. Ya se escuchó. Bueno, pues que tengan, si ya no hay otro comentario, Gabo. Muchas gracias. No, hombre, yo a ti. Ya a desayunar y a seguir con este sabadito. Sí. Tan esperado. Ya sé. Pues chava, shalom, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les mandamos un abrazo y pues que tengan bonito Shabbat y bonita semana. Hasta luego. Hasta luego. I won't tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God, our near time need, our everlasting light. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.